Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un momento entretenido, divergente, atípico, totalmente distinto, para que también te puedas inspirar, ya que tratamos temas asociados a la creación. Yo diría que es el eje central de todo proyecto donde se ponen a prueba las capacidades sensibles de todo artista. Como siempre nos acompañan María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, recientemente incorporada al staff de Esto es Arte. Siempre sus apoyos culturales son esperados y los esperamos cada semana. Te recuerdo que podés bajar la aplicación y tenerla en tu celular para escucharnos desde cualquier lugar. Para esto debes ingresar a la página web www.fmciudadela.com.uy. También puedes dejarnos un mensaje por WhatsApp al 092-337-877. Otra opción es nuestro correo electrónico, que es programaestoesarte@gmail.com. Muy fácil. También después de la salida al aire, más o menos el lunes o martes a la mañana, el programa está subido ya en YouTube, como están todos los demás. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así todas sus actividades, tanto las presenciales, las que se puedan realizar por Zoom, contribuyendo así a la difusión de conferencias, homenajes y publicaciones de todos sus socios. El correo electrónico de la asociación es asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Y nuestra sede está en el Ateneo de Montevideo, donde sesionamos los días jueves de cada mes. Esto es Arte es auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Bintancourt Kurimsky, quienes además de tener propuestas educativas y recreativas dentro de la ciudad de Montevideo, también tienen otras opciones que se pueden ajustar en la medida que ustedes lo planteen. Para eso deben llamar al 097-115-979. Recuerden que también hacen viajes al sur argentino. Bellísimo lugar y además divino para conocerlo en esta misma época. Pasamos a la agenda cultural. Así que vamos a informarles sobre los próximos eventos que van a ocurrir. El jueves 20 de abril a las 18:30 en el Ateneo de Montevideo se va a estar presentando Lírica Montevideo con un programa que refiere al cancionero tradicional de Pascua, llamado Sabbath Master. El viernes 28 de abril en la sala Carlos Vaz Ferreira se celebra el Día del Jazz, una cita imperdible también, con una jam session espectacular. Entradas por Ticantel, no se lo pierdan. El espectáculo será a las 21 horas. Y el 27 de abril, o sea, un día antes de la jam session, es un jueves, la escritora Ana María Patrone se presenta en el Ateneo de Montevideo a las 18:30 horas para una conferencia sobre tres poetas muy queridas, entre ellas Juana Ibarburu. Así que adivinen quiénes son las otras dos. Estás escuchando Esto es Arte en FM Ciudadela 88.7. Ingresamos ahora al primer segmento del programa, que es Crónicas del Camino, donde Beatriz Marenco nos acerca historias sobre la vida, yo diría que ejemplar, de muchos uruguayos ilustres, nobles, comprometidos en lo social, quienes con su trabajo intentaron educar, yo creo, y así proyectar un futuro distinto, impactando en el entorno que les tocó vivir. Muchas veces son personas que la historia oficial, digamos, no los menciona, pero que Beatriz Marenco los trae a nuestro presente. Con ustedes, Crónicas del Camino, en la voz particular de Beatriz Marenco. Este
Estimados amigos de Esto es Arte, hoy volvemos a FM Ciudadela 88.7, la casa que nos recibe, para continuar este viaje hecho con el propósito de aprender más sobre la extraordinaria maestra Enriqueta Conti Riquet. Hablamos de su llegada a Uruguay, desde su Barcelona natal, hablamos de sus comienzos en el magisterio, de su viaje de estudio a Europa, de su regreso y también de hallar en ella más de lo que se ha escrito. Si lo recordarán, sobre el final, en el programa pasado, hicimos un alto en el camino, porque me gusta hacerlos, para no caer en la premura de dar forma a todo. Y hablamos también de la maestra Ana Armán Ugón, si lo recuerdan, que también becada zarpó junto a otras maestras en 1911 a estudiar la organización de las escuelas profesionales del hogar urbano y agrario. Destinos similares, Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza, otros tiempos, y un verse a sí mismas, amigos, porque segura estoy que estas maravillosas maestras, a su ritmo y en sus tiempos, verían el objeto para reproducir primero en el alma. A Enriqueta se le encargó estudiar el sistema froebeliano de Froebel, creador de la educación preescolar y la organización de los jardines de infantes. En el mes de febrero pasado vuelvo al jardín y les confieso que he flotado allí al solo influjo de ese hogar sereno que salió a mi encuentro. Mueve mis recuerdos que pasan sin detenerse. A pocos días del comienzo de las clases se respira una solemne perfección, esa que espera el fulgor de la infancia, pronta para asomar. El edificio conmueve. Si hablamos del jardín de infantes número 213, Enriqueta Conti Riquet, que fue inaugurado el 10 de marzo de 1892 como Jardín de Infantes número 1, ubicado en Agraciada y Marmarajá, llevando el nombre de su fundadora. El edificio actual está cito en la calle General Luna y funciona desde 1913 y se construyó, y esto es muy lindo poder transmitirlos, amigos, a partir del croquis y diseño que Enriqueta Conti Riquet proyectó para los espacios adecuados a la educación preescolar de la época y que fue ampliado en la década del 70 por el arquitecto Eladio Dieste. Les cuento que es una maravilla el croquis y puede apreciarse en el museo que se ubica en la planta alta del edificio donde era la casa habitación de Enriqueta y del que hablaremos oportunamente. Rebosante de vigor me abre nuevas impresiones porque todo aquello que yo he guardado en mi espíritu y que aún continúa vibrando hoy, lo estaba asimilando ahora con mayor energía. Mucho quedaba por descubrir al constatar que se desbordaba realmente en mí toda esa historia. Son los salones llenos de color, como una paleta vibrante que busca fundirse con todo para agitarse en ese bullicio y en la expresión. Es el color y la armonía en las composiciones que se proyectan desde sus blancas paredes flotantes al sol, ese que todo atraviesa brillante. Líneas puras ondulan el espacio de aspecto soberano, sí, y uno se siente como pequeño al verlo gigante. El vitrón hermoso, descansa tranquilo y parece que se asoma a verlo todo. Este cuerpo bellísimo nada en luz e invita a recorrerlo. Francamente experimento sí, una sensación de serena alegría. Son los grandes salones, las sillas y las mesas, las preciosas bibliotecas ordenadas con esmero, el largo corredor que ve pasar la luz, como decíamos, que todo ilumina, el mobiliario de perdurable belleza y ese reflejo del mundo de Enriqueta, ese mundo que Enriqueta habitó. Miro a mi alrededor y todo es candor. Lo encuentro en los colores, en la pureza de las formas, en ese papel que tapiza las paredes y en la naturalidad que va unida a la inocencia. El edificio de maravillosas proporciones no agobia. ¿Por qué? Porque nada de su inmensidad pasa a ser protagonista. Lo es, sí, el aire que se respira, la luz joven y la ilusión de cada día. El salón de actos parece desenvolver aquella música encantadora, lejana, como también las miradas que alzábamos para encontrar las de nuestros padres
entre tantas cabecitas que sonrientes asomaban. Todo lo trae el viento del patio, que entra por las ventanas, que concentra toda mi melancolía y que en un pestañear llega para resucitar el recuerdo amable, los juegos, las pequeñas piedritas, los troncos, la nebulosa niñez. Trae oxígeno, sí, la generación que me sucede. La huerta hoy se yergue, bienaventurada, en las manos de las abuelas y palpita como un organismo vivo que brota alegre en ese ambiente nuevo y fresco, como quería Enriqueta, para que se sintieran con avidez esa naturaleza y aprender así de lo que observan, de lo que encuentran y a través de ella, de ellos mismos. Amigos, nos encontramos en el próximo programa para seguir con esta encantadora historia y más de Enriqueta. Les dejo un fuerte abrazo. Ingresamos al segundo segmento del programa, el nuevo segmento que hemos incorporado. Así que recibimos en nuestros estudios a la escritora y escribana Gladys Ledesma, quien semana a semana nos irá acercando reflexiones que tienen que ver con la vida que llevamos. Así que le damos la bienvenida a Gladys Ledesma en su espacio Ecos del Universo, quien hoy nos va a hablar sobre la vida en movimiento, aquí en FM 88.7, Radio Ciudadela. La vida es movimiento, el universo es movimiento, el macro y el microuniverso. Y la ciencia lo ratifica. Ya nos dijo Einstein, todo es vibración, y la vibración implica movilidad. Sí, cada átomo, cada molécula se mueven constantemente, y ese movimiento implica no paralizarse, no ir hacia atrás, ni siquiera para corregirse a sí mismo. Así, nuestro cuerpo no se paraliza, se transforma a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Y también nuestros pensamientos están en un fluir constante, creando a un nivel invisible, energético, segundo a segundo. Y nuestros estados de ánimos, nuestras emociones, también varían como resultado de estímulos externos e internos. Sí, todo cambia. En nosotros, en las personas que nos rodean y en los espacios físicos o naturales. Pero sin embargo, en general, nosotros los seres humanos procuramos la estabilidad en pro de la seguridad. Y no decimos que ello esté bien o mal, pues tiene diferentes matices. No obstante, deberíamos analizar si esa tendencia no nos conduce a aferrarnos, a apegarnos a situaciones, personas e incluso emociones, cuando, en cambio, el devenir de la vida, entre comillas, nos está incitando a fluir para transitar por nuevos canales. E incluso, a veces, aunque transitemos esos caminos nuevos, internamente quedamos atados, aferrados al pasado, a un pasado que nos recuerda a personas o situaciones marcantes, ya sean positivas, felices o desagradables. Y a veces hasta gastamos energía y esfuerzo queriendo retornar hacia atrás, lo que jamás hace la naturaleza en general, ni nuestro cuerpo, nuestra biología en particular. Pero cuando retornamos para repetir situaciones o acontecimientos generales, ya sea con personas o en un determinado ámbito, en general encontramos que esas situaciones son irrepetibles. ¿Por qué? Pues las personas ya no son las mismas, son diferentes. Pero además, nosotros también somos diferentes. Y incluso el espacio físico o natural varió,
es diferente. Observemos y aprendamos de la naturaleza. Año a año, mes a mes, varía. Donde un árbol cayó, otro nació. Donde había solo, unos yuyos, se desarrolla una hermosa planta. Aquel médano de arena que tanto nos gustaba ya se diluyó o mágicamente cambió de lugar y varió su forma. Qué bueno sería aprender a fluir como ella, soltando el pasado, soltando situaciones negativas, perdonando y perdonándonos. Y de las positivas, recordar su esencia, mantener solo la energía de felicidad que nos proporcionó. Y de ambas, de las positivas y de las negativas, mantener el aprendizaje. Pero siempre continuar, avanzar, seguir caminando por los nuevos laberintos que la vida nos indique. Y aprendiendo siempre. Bien amigos, hemos escuchado a Beatriz Marenco, hemos escuchado a Gladys Ledesma, ambas escribanas. Y continuamos en Esto es Arte, aquí en FM 88.7 Radio Ciudadela, desde el corazón de la ciudad de Montevideo. Presentamos ahora el tercer segmento, Autores en Ciudadela, donde la profesora María García Marichal cada semana nos trae un autor distinto. En esta oportunidad será el queridísimo Felisberto Hernández. Bienvenida María de los Ángeles con nosotros. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte, ¿cómo están? Soy María García Marichal, en Autores en Ciudadela. Un saludo muy grande a Daniel, al equipo de trabajo y por supuesto a la audiencia. Hoy quiero abordar a un autor, a un escritor uruguayo, muchas veces poco advertido, muchas veces hasta olvidado, y que fue el referente de grandes escritores de habla hispana, latinoamericanos principalmente, pero europeos también, que es Felisberto Hernández. Felisberto Hernández fue trabajado y presentado aquí en este programa, en Esto es Arte, por nuestra vicepresidenta, la vicepresidenta de AUDE, Marta Estigarribia, hace un par de años. Hoy lo que quiero hacer es un abordaje para refrescar la memoria sobre este maravilloso escritor de literatura fantástica. Se llamaba Feliciano Felisberto Hernández. Era el mayor de los 4 hijos de Prudencio Hernández, que era originario de Tenerife, en las Islas Canarias, y Juana Silva Rochense ella. Fue escritor, pianista y compositor. Nació el 20 de octubre de 1902 en Montevideo y falleció el 13 de enero de 1964. Muy joven, como ven. Según Juan Carlos Onetti, fue uno de los escritores más importantes de Uruguay. Él decía de su obra: lo más seguro es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraordinaria y propia. Estas son palabras de Felisberto Hernández, ¿verdad? Él fue un reconocido pianista además, que realizó varias giras por el interior de Uruguay y Argentina, acompañando al cine mudo. Eran tiempos en que la música estaba presente y se desarrollaba, se ejecutaba a medida que la película era proyectada. Además fue concertista y compositor. Algunas de sus obras destacadas como pianista son Marcha Fúnebre, Canción de Cuna, Primavera, Negros y Crepúsculo. Como escritor, su primera obra es Fulano de Tal, de 1925. En 1929 publicó Libros sin tapas, La cara de Ana en 1930, La envenenada en 1931. En 1940 dejó su carrera como pianista y se dedicó plenamente a la literatura. Por los tiempos de Clemente Colling, de 1942, es una de sus obras más destacadas, y El caballo perdido, de 1943. Quiero aclarar que Clemente Colling fue su profesor de composición y armonía. La obra de Felisberto Hernández es destacada por su calidad. Cultivó el género fantástico de una manera muy original,
como narrado oralmente, porque era un excelente contador de cuentos según los que lo conocieron y los que estuvieron vinculados a él. El vínculo con el cine mudo y la música se pueden ver en la obra del autor, que es estudiado en universidades mexicanas, estadounidenses y de varios países de Europa y Latinoamérica, y como les decía, fue traducido a varios idiomas. Su vida personal fue bastante novelesca. Se casó varias veces y la vida privada es bastante intrincada. En 1925 se casó con la maestra María Isabel Guerra, de la que se divorció en 1935. En 1937 se casó con la pintora Amalia Nieto, muy reconocida dentro de las artes plásticas uruguayas, y se divorció en 1943. Ese mismo año se casó con la española María Luisa de las Heras, y aquí está la novela de Felisberto Hernández. De ella se separó en 1950, en realidad ella lo abandonó. En 1954 se casó con la pedagoga Reina Reyes, de la que se divorció en 1958, y se ennovió y posteriormente formó pareja con María Dolores Rosselli en 1960. Él falleció en 1964, como habíamos dicho. Pero la novela con María Luisa de las Heras radica en que ella era una espía soviética que utilizó su matrimonio con Felisberto Hernández, un anticomunista declarado y conocido, para infiltrarse en la sociedad de Montevideo, que se consideraba una sociedad aldeana todavía, de ciudad pequeña, desde la que ella podría trabajar para lo que se estaba haciendo en ese momento, que era justamente un trabajo político más allá de los gobiernos, que tenía que ver con el espionaje. Ellos se conocieron en París, Felisberto y María Luisa. María Luisa le explicó a él que era sobrina del general Manuel de las Heras, y eso atrajo a Felisberto, porque Manuel de las Heras era un conocido militar en ese momento en España. La verdad es que no era así. ¿Cuál era la misión de esta mujer? ¿Qué quería hacer infiltrándose en esa sociedad de pueblo chico de Montevideo? Ella tenía grado de coronel del Ejército Rojo y quería llegar a ser la secretaria de León Trotsky y organizar desde ese puesto que León Trotsky fuera asesinado en México. María Luisa, que buscó Montevideo por la tranquilidad, porque estaba completamente integrada, rápidamente se integró y comenzó a interactuar con la gente de la sociedad de Montevideo, vio que no podía cumplir con ese cometido y dejó a Felisberto y se divorció de él para casarse con Valentino Marchetti, otro espía soviético. Felisberto Hernández nunca se enteró de esto, jamás se enteró de la verdad sobre su esposa, que además tenía varias áreas como Ivonne, María Pavlovna, Patria, África y María de la Sierra. Realmente como para hacer una película, ¿verdad? Decíamos de la obra de Felisberto Hernández que está impregnada de música y de imagen, debido a que fue un talentoso pianista, porque amó el cine. Julio Cortázar y Gabriel García Márquez lo admiraban profundamente. También otro premio Nobel de Literatura, como Mario Vargas Llosa, habla de él como uno de los grandes escritores latinoamericanos de su época. Italo Calvino prologó su obra. Nadie encendía las lámparas, nessuno accendeva le lampade, del cual vamos a leer un fragmento. Y decía Calvino, es un escritor que no se parece a nadie, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un francotirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se presenta como inconfundible al abrir las páginas de su obra. Vamos a leer un fragmento de Nadie encendía las lámparas. Felisberto Hernández es seguramente el creador, el inicio del realismo mágico en América Latina. Y Gabriel García Márquez, otro premio Nobel de Literatura, dijo de él que fue su maestro y su gran referente. Nadie encendía las lámparas. Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos.
A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. En las primeras sillas estaban 2 viudas dueñas de casa. Tenían mucha edad, pero todavía les abultaba bastante el pelo en los moños. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel, pero tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona. Ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada momento a la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Era una cara quieta que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo pasado. En algunos instantes sus ojos parecían vidrios ahumados, detrás de los cuales no había nadie. De pronto, yo pensaba en la importancia de algunos concurrentes y me esforzaba por entrar en la vida del cuento. Una de las veces que me distraje, vi a través de las persianas moverse palomas encima de una estatua. Después vi, en el fondo de la sala, una mujer joven que había recostado la cabeza contra la pared. Su melena ondulada estaba muy esparcida y yo pasaba los ojos por ella como si viera una planta que hubiera crecido contra el muro de una casa abandonada. A mí me daba pereza tener que comprender de nuevo aquel cuento y transmitir su significado. Pero a veces las palabras solas y la costumbre de decirlas producían efectos sin que yo interviniera y me sorprendía la risa de los oyentes. Lo dejamos por aquí. Se los recomiendo de corazón e indaguen en este grandioso Felisberto Hernández. Hasta la próxima, amigos, cuando volvamos a encontrarnos aquí en Autores en Ciudadela. Bien, amigos, penúltimo bloque del programa en Esto es Arte, y recibimos al artista plástico Diego Alexandre, quien en su espacio Hablarte, hoy viernes, nos va a brindar la primera entrega sobre Pablo Picasso, un artista notable, ¿no?, que contribuyó, yo creo que hasta revolucionó enormemente las artes plásticas del siglo XX. Con ustedes, Diego Alexandre en Hablarte. Hablarte, con Diego Alexandre. Hola a todos y a todas. La verdad que muy contento de estar nuevamente en este programa maravilloso que es Esto es Arte. Agradecer a Daniel por la oportunidad de hablar viernes a viernes en este micro que decidimos llamar Hablarte, de algo que nos apasiona, creo que a todos, que es el arte. Específicamente en este micro hablamos de las artes plásticas. Lo veníamos haciendo porque hemos decidido en todos estos programas hablar de algo que no todo el mundo conoce o no se le da la verdadera difusión, que es hablar de las vanguardias. Fueron movimientos artísticos que no solo incluyeron la pintura, también la escultura, la escritura, y que fueron fundamentales e importantes porque se vio el arte desde otra dimensión a la que veníamos acostumbrados a principios del siglo XX. En estos programas hemos tocado algunas de las vanguardias. También hemos hablado de Carmelo Ardequín, padre y fundador del movimiento Ahmadí, el uruguayo Carmelo Ardequín, y hoy decidíamos hablar de Pablo Picasso. La semana pasada habíamos hablado del cubismo, y bueno, Pablo Picasso ha sido fundamental para dicho movimiento. Recordemos que el pasado 8 de abril se cumplieron 50 años de su desaparición física, fue en el año 1973, y que también se conoce ese año como la muerte de los tres Pablos. En ese año, recordemos, fallecieron Pablo Picasso, Pablo Neruda y Pablo Casals, dejando un legado que aún perdura en las artes plásticas, en la literatura y en la música. Pero centrándonos en Picasso, él fue conocido por su estilo revolucionario y su gran capacidad de experimentación. Picasso es un referente para la cultura popular y una figura clave en la historia del arte. En este programa exploraremos su vida y obra en un recorrido por las diferentes etapas de su carrera artística. Los primeros años de la vida de Pablo Picasso fueron fundamentales para su formación como artista y para el desarrollo de su estilo y técnica. Nacido en Málaga, en España, el 25 de octubre de 1881, desde muy joven mostró un gran interés por el arte y recibió una educación formal en la Academia de Bellas Artes de Barcelona. Durante su juventud, Picasso experimentó con diferentes técnicas y estilos
como el realismo y el simbolismo, que marcaron sus primeros trabajos. En este periodo creó obras como El Picador y El Ciego, que reflejaban su interés por el realismo y por representar la vida cotidiana y la pobreza de las clases trabajadoras. En 1900, Picasso viajó a París, donde conoció artistas como Henri Matisse y Georges Braque, quienes lo inspiraron a seguir explorando nuevas técnicas y estilos. Durante su estancia en París, Picasso comenzó a experimentar con el arte moderno y el postimpresionismo, que marcaron el comienzo de su estilo propio. En 1901, Picasso tuvo su primera exposición individual en París, donde presentó una serie de obras influenciadas por el arte de Toulouse-Lautrec y del impresionismo. Esta exposición fue un éxito y lo catapultó como una de las nuevas figuras del arte moderno. A pesar de su juventud, Picasso ya había comenzado a destacar por su habilidad para retratar la realidad de una manera innovadora y por su gran capacidad de experimentación. Sus primeras obras, aunque influenciadas por otros artistas, ya mostraban un estilo propio y una forma de representar el mundo que lo hacía único en su campo. En resumen, los primeros años de la vida de Pablo Picasso fueron cruciales para su formación como artista y para el desarrollo de su estilo y técnica. Desde su educación en la Academia de Bellas Artes de Barcelona hasta su estancia en París, el artista fue experimentando y desarrollando su estilo propio, que lo llevaría a convertirse en uno de los artistas más importantes e influyentes del siglo XX. La etapa azul de Pablo Picasso es uno de los periodos más importantes en su carrera artística, durante la cual produjo algunas de las obras más conmovedoras y emotivas de su carrera. Esta etapa se extiende aproximadamente desde 1901 hasta 1904 y se caracteriza por el uso predominante del color azul en sus pinturas. La etapa azul fue un periodo de transición para Picasso en el que se alejó de las influencias del postimpresionismo y del arte de la Bella Época o de la Belle Époque, y comenzó a explorar temas más sombríos y emotivos. Este cambio en su estilo se debió en gran parte a la muerte de su amigo y compañero artístico Carlos Casagemas, quien se suicidó en 1901. Esta tragedia tuvo un gran impacto en Picasso y lo llevó a explorar temas como la soledad, la pobreza, la enfermedad y la muerte en sus obras. Durante la etapa azul, Picasso pintó retratos de personas marginadas de la sociedad, como mendigos, ciegos, ancianos y enfermos, a menudo utilizando un tono azul frío y melancólico para crear un efecto de tristeza y desesperación. Algunas de las obras más conocidas de esta época son La Vie, La Celestina, El Anciano Ciego y La Familia de Saltimbanquis. A pesar de que la etapa azul se caracteriza por la tristeza y la melancolía, Picasso logró crear un estilo y un lenguaje visual propio que se convertiría en uno de los pilares fundamentales del arte moderno. Con su técnica innovadora y su habilidad para retratar la realidad de una manera emocionalmente impactante, Picasso sentó las bases para su carrera como uno de los artistas más influyentes del siglo XX. La etapa rosa de Pablo Picasso es otra de las fases más importantes de su carrera artística, que se desarrolló desde aproximadamente el año 1904 hasta el año 1906. En esta etapa, Picasso abandonó el tono azul predominante de la etapa anterior y comenzó a utilizar una paleta de colores más cálidos, especialmente tonos rosados y anaranjados. Durante la etapa rosa, Picasso continuó explorando temas como la pobreza, la soledad y la marginalidad, pero esta vez a través de un prisma más optimista y esperanzador. Sus retratos de artistas callejeros, acróbatas y arlequines muestran a personajes que aún sufren las dificultades de la vida, que también son capaces de encontrar la alegría y el placer en las pequeñas cosas. Las obras más conocidas de la etapa rosa incluyen Niño, con Pajarita, Arlequín y su compañera, La acróbata y su pareja y Maternidad. Estas pinturas se caracterizan por su estilo suave y lírico, así como por su uso de colores suaves y cálidos que crean un ambiente de calidez y serenidad. La etapa rosa fue muy importante para el desarrollo de la carrera de Picasso, ya que le permitió demostrar su versatilidad y habilidad para trabajar con diferentes técnicas y estilos. Además, su exploración de temas como la alegría y la esperanza le permitió conectar con el público de una manera más emocional y personal. En resumen, la etapa rosa de Pablo Picasso representa un momento crucial en su carrera artística, en el que el artista experimentó con nuevas técnicas y colores y mostró una nueva faceta de su personalidad. Esa fase, en su testimonio del enorme talento de Picasso y su habilidad para crear obras que conectan con el espectador de una manera profunda y emocional. Decíamos la semana pasada que el cubismo es uno de los movimientos artísticos más importantes e influyentes del siglo XX y que Pablo Picasso es uno de sus creadores más destacados junto a Georges Braque.
Este movimiento se desarrolló durante los primeros años del siglo XX y se caracteriza por la fragmentación y descomposición de la realidad en formas geométricas. Picasso y Braque trabajaron juntos durante la primera etapa del cubismo, conocido como el cubismo analítico. En esta fase ambos artistas buscaron representar la realidad de una manera más profunda y compleja, descomponiendo los objetos y figuras en múltiples planos y perspectivas. Los colores utilizados eran limitados y se centraban en tonos neutros como el marrón, gris y negro. Posteriormente, el cubismo evolucionó hacia el cubismo sintético, en el que se introdujeron elementos nuevos como el collage y se utilizó una paleta de colores más amplia. En esa fase, Picasso y otros artistas exploraron la incorporación de elementos de la vida cotidiana en sus obras, como periódicos, billetes, cartas y objetos encontrados. Las obras de Picasso en el periodo cubista son algunas de las más innovadoras y radicales de su carrera, y en ella los objetos se representan en múltiples planos y perspectivas, creando una sensación de movimiento y dinamismo. Además, la utilización de técnicas como el collage y la superposición de elementos crea una sensación de profundidad y complejidad. Entre las obras más conocidas de Picasso en la época cubista se encuentran Las señoritas de Aviñón, Naturaleza muerta con silla de paja, El guitarrista y Mujer con sombrero. Todas ellas muestran la habilidad de Picasso para descomponer la realidad en formas geométricas y crear una nueva visión del mundo a través de la representación artística. En conclusión, el cubismo de Pablo Picasso es un movimiento artístico revolucionario que descompone la realidad en formas geométricas y que cambió para siempre la manera en que los artistas miran el mundo. Picasso es uno de los artistas más importantes del movimiento cubista y su obra ha tenido una gran influencia en la historia del arte. Bueno, hemos llegado al final de la primera parte de este micro que hemos decidido en homenaje al 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso. Recordemos que fue el 8 de abril de 1973, y en Hablarte y en Esto es Arte queríamos dejar huella de este gran artista del siglo XX. Nos estamos encontrando la semana que viene con la segunda parte de Pablo Picasso. Hasta pronto. Hablarte, con Diego Alexandre. La entrevista, con Daniel Fernández Corch. Estamos al aire en Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7, en el corazón de la ciudad de Montevideo. Y recibimos al músico Santiago Tabela, legendario bajista y compositor del Cuarteto de Nos. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido a Esto es Arte. Muy bien, acá estamos en Minas por tocar dentro de un par de horas en Minas y Abril, y también planeando otras actividades aparte de las del cuarteto, con otro Tabela, mi otra vida. Exacto, sí, porque hace ya unos meses que estás promocionando tu otra vida, otro Tabela, pero sobre todo un tema enamorado tuyo, ¿no? Junto a los embajadores de buen gusto. Sí, lo interesante de eso es que hicimos una cosa que yo venía pensando desde hace mucho tiempo. Una era que era una canción que merecía una reversión, porque en vivo, viste que vos grabás una canción en un disco y la cantás de una manera, y de repente hay veces que empieza, la performance en vivo empieza a hacer otra cosa y empieza a ganar interés, no sé, empecé a cantarla de una manera que yo la veía como que tenía un montón de elementos muy interesantes que estaban buenos como para registrarlos de alguna manera. Y después la otra cosa que me interesaba mucho, yo siempre fui muy fan de los Mirlos desde hace muchos años, pero claro, yo no tenía contacto, no tenía mucha idea de ponerle si seguían tocando o cosas así, y en determinado momento sí, que seguían tocando, que tenían una muy buena recepción de la gente, la música que hacen, como la tocan, siempre me pareció fantástica, y entonces hablando con alguien de Perú le dije, bueno, te mando un saludo si me conseguís un contacto con los Mirlos. Y me consiguió un contacto con los Mirlos. Y entonces, bueno, ahí surgió, hablé con ellos,
mostré la canción y les dije que me gustaría hacerlo, digamos, más en el estilo de ellos, por más que las dos versiones son como cumbias, la versión del cuarteto es más como una cumbia pop, digamos, y los Mirlos hacen cumbia peruana, amazónica, psicodélica, con un sonido realmente muy especial, muy muy único, y les gustó la idea, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar el año pasado, y la cosa quedó pronta sobre fin del año pasado, y entonces ahí programamos para enero la salida del simple, digamos, ¿no? Sí, sí. Que es muy raro, ¿no? Porque en inglés a los simples le dicen singles, y en inglés single quiere decir soltero, ¿no? ¿Y vos conoces algún soltero que sea simple? No. Interesante. o a veces dicen sencillo. Sencillo, ¿no? también. Un soltero que sea sencillo, yo la verdad no conozco, pero bueno. La verdad que sí. Pero bueno, el asunto es que salió y tuvo y pegó mucho realmente, ¿no? Sí. Para lo que yo venía haciendo, digamos, Otro La Vela viene creciendo desde hace bastante tiempo, pero esto dio un empujón muy muy importante, muy interesante en cuanto a cantidad de oyentes, y no sé, empezaron a surgir más cosas. Ahora dentro de los planes que tengo, dentro de lo programado, hay un show en Bogotá, porque nos vamos con el cuarteto a hacer varias ciudades de Colombia, pero no hacemos Bogotá, pero para volvernos tenemos que pasar por Bogotá, entonces yo me quedo un par de días más, y hago un show en un boliche que yo ya estuve otra vez y que está muy lindo, y después hay otra más en el Club Pinamar, que es en el Pinamar de Uruguay, ¿no? Sí, sí. Que vi que es un lugar, no sé, me llamaron un día para hacer algo, y vi que es un lugar que tiene una actividad muy muy interesante, no sé, como que hacen muchos, por lo menos todos los sábados, y no sé si más días, actividades tipo cena show y cosas así, y bueno, va a estar muy interesante. Eso va a ser el sábado 20 de mayo. Y después, bueno, vendrán más cosas. Estamos planeando hacer algo en julio en Argentina, y en Montevideo también, uno de los clásicos bailes secretos en el Cuarto Tabela, que es mi estudio de grabación. Eso seguramente sea a principios de julio. Interesantísimo. Además, esto que explicabas recién sobre la conexión con los Mirlos, creo que obviamente lo recibieron muy bien porque había una conexión musical allí. Tú sabes que yo estuve antes de la pandemia representando al Uruguay como escritor en la Feria del Libro de Perú, y lo que me llamó la atención, porque se me acercaban muchos jóvenes a la mesa donde estaba yo de Uruguay, y me llamó la atención cómo conocían la música, el rock uruguayo, y entre las bandas brutal, eso la verdad que yo no podía entenderlo, y entre las bandas preferidas estaba el cuarteto. Sí, nosotros hemos ido mucho a Perú últimamente. Me acuerdo que habíamos que fue un país que costó entrar un poco, pero una vez que entramos, como que ahora sí digamos entre el año pasado, bueno, me acuerdo que habíamos ido a conocer a marzo, abril, mayo, por ahí, a principios del año, y ahí fue que me reuní con los Mirlos para ver. Ya habíamos hablado previamente, ya les había pasado todo, y ahí fue cuando me mostraron el demo de lo que iban a hacer, que me pareció fantástico. Sí. Y como se dice, bueno, para este año también tenemos pensado ir de vuelta a Perú, y yo estamos también viendo la posibilidad de ir a hacer una presentación conjunta con los Mirlos, y Otro Tabela también. Hay que ver cómo hacemos para meter todas esas fechas, porque el cuarteto viene con un calendario súper apretado, sí, ¿no? Y como se dice, pero bueno, estamos ahí. Decime algo, Santiago, la experiencia de hacer música con los embajadores del buen gusto, ¿no?
Ulloa Tabela, ¿es necesaria para ti, o sea, como una manera de desarrollarte en otras áreas que no puedes hacer con el cuarteto, o es algo terapéutico? Porque después de tantos años de una banda estar presente, porque el cuarteto ha estado presente siempre, digo, un poco cómo funciona esta necesidad, esta vía de escape, digamos, con otra alternativa. Mira, vía de escape no, yo siempre estuve metido en muchas cosas, ¿no? Tanto musicales como de cosas de artes visuales. Sí. No es la primera vez que tengo un proyecto paralelo al cuarteto, ¿no? Porque a fines de los 90 yo había grabado un disco yo solo, con máquinas y cosas por el estilo de esa época, y algunos músicos invitados, y después a partir de ahí armé una bandita con los que eran No Te Va a Gustar en ese momento, con Emi y el Chamaco, y un bajista más que no era el bajista de No Te Va a Gustar, y estuvimos tocando un tiempo. Y después hice otras cosas a principios de los 2000, hice unas cosas junto con Dani Umpi y otra gente más, no sé, como que siempre estuvo presente esa otra cosa, y aparte que uno no hace, yo qué sé, yo como que no hago canciones pensando en estas canciones para esto, estas canciones para esto otro, yo las hago y veo después a ver dónde van, ¿no? Es natural, está bien. Y como se dice, y en estos últimos años como que a partir de 2007, que fue cuando salió el primer disco de Otro Tabela, creo que eso marcó un punto, digamos, como que se definió bien lo que era el proyecto en cuanto a lo que era a nivel de experimentación, a nivel de diversidad de cuestiones musicales, a nivel de un montón de cosas que en cierta medida no entraban dentro de lo que era la propuesta del cuarteto, ¿no? Sí. Entonces como que se hizo necesaria en el sentido de que, bueno, que había un montón de cosas que yo me resultaban muy muy importantes de decir, por decirlo de alguna manera, y que si vos ves los lenguajes musicales que aparecen, la cuestión poética que se maneja, porque hay una buena cantidad de canciones, la mayoría son canciones con letras mías, pero también hay una buena cantidad de cosas hechas con textos de otros autores, contemporáneos o clásicos, algunos amigos, otros gente que podría ser contemporánea pero que de repente murió, pero que son como de ahora. Hay como hay un contacto con la literatura que es un poco que es distinto que lo que se da con el cuarteto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después también en cuanto a los lenguajes musicales usados, si bien el cuarteto yo considero que es siempre una de las buenas cosas que tenemos, es que no es una banda que vos puedas decir, son de tal palo, ¿no? Sí. A mí, digamos, yo siempre quiero más. Está bien. No, o sea, se nota que siempre tuvieron los integrantes del cuarteto un gran carácter, ¿no? Porque cuando comenzó el cuarteto a escucharse, la música que componían estaba en una dirección totalmente opuesta a lo que se escuchaba entonces. O sea que debe haber requerido un gran carácter como para decir, no, nuestro lenguaje musical es y no vamos con el resto. Sí, totalmente. Eso es una cosa que siempre estuvo presente y que uno de alguna manera en el desarrollo que va teniendo, no sé cómo te puedo decir, creativo y todo eso, vos vas cada vez querés más, ¿no? Sí. Y aparte que yo una cosa que veo, el otro día estaba viendo las 10 de Spotify, las 10 primeras que aparecen de Spotify de Otro Tabela, y realmente veía que a nivel de gusto del público se veía bastante reflejada ese gusto por cosas muy diferentes, porque
dentro de esas 10, ¿no? Como que, bueno, por supuesto estaba la nueva versión de Enamorado Tuyo, entró bien, ¿no? Sí. Pero después también aparecen canciones que vos decís, esto no sé, que yo no las pensaba tanto como que fueran canciones que pudieran ser de tanta difusión, pero hay, yo que sé, una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Nocturno de la Estatua, y que es un poema de un mexicano, Xavier Villaurrutia, que es un tipo que vivió en la primera mitad del siglo XX, surrealista, y que es como una música, digamos, es un texto que a mí me resulta fascinante, pero que alguien podría decir, pero esto es difícil, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo está ahí. Entonces como que me resulta muy, muy gratificante, claro que sí, el hecho de que el gusto, digamos, lo que va a buscar la gente tenga que ver con un poco con las intenciones de lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Sí, y además mencionaste algo muy interesante. Hola, sí, mencionaste algo muy interesante. Hoy, por ejemplo, hoy, en este presente, visto desde la actualidad en el que estamos viviendo, hay muchas bandas que aplican la fórmula del cuarteto, ¿no? ¿Cómo lo tomás eso? Porque hay muchas bandas que suenan con temas muy similares a los de ustedes. Sí, no lo había percibido demasiado, pero... Sí, se nota, no se sé, nota. Puede ser. La ironía en las letras, el incluir otros ritmos, ¿no? Es así. Sí. No sé, me parece, me halaga, digamos, por decirlo de alguna manera. Me parece que es como, no sé, yo creo que fue un camino que nosotros tomamos, y está bueno que ese camino, que esa cuestión, esa libertad creativa, todas esas cosas, esa desfachatez que sea tomado por otra gente y que sea practicada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Yo ahora en esta semana, por ejemplo, estuve en Buenos Aires produciendo a un rapero argentino, que justamente una de las cosas que me decía es, mira, yo quería que me produjeras vos, porque yo veo que lo que hacen ustedes desde el punto de vista de cómo dicen, ¿no? En cuanto a la pronunciación y todo, no están haciendo una cosa como que no parece rioplatense. Lo que hacen ustedes es como muy del Río de la Plata, ¿no? Uh-huh. Y me gustó el hecho de que optara por mí como productor, y eso fue un trabajo muy lindo de hacer. Y bueno, nada, en cierta medida sí, bueno, seguramente este artista Daniel De Vita WD, uh-huh, tiene algunas cosas que, digamos, en las cuales uno podría decir, bueno, acá hay algo de influencia de lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí. Pero lo bueno es que yo vi que había algo de eso, pero con mucha originalidad, ¿no? Uh-huh. Por eso me interesó. Decime, en el público de ustedes, yo lo he visto, ¿no? Hay una renovación, y eso creo que es un claro indicador de que la propuesta que han elegido es válida. Sí, siempre pasó que seguía viniendo público joven, un público nuevo que se renovaba, y nada, es como siempre está bueno, ¿no? Digamos, ir renovando el público, que vaya apareciendo público más joven, sin duda que es como un buen indicador de que uno va en un buen camino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y digamos, en escala pequeña, ¿no? Sí. Porque es una cosa más, ¿cómo te podría decir? De alcance más reducido. Yo veo que la composición del público de Otro Tavila pasa lo mismo, ¿no? Es decir, hacemos shows en esta gira para Colombia, me escribe gente, y una pregunta clásica, ¿no? Para los shows del cuarteto, es, che, ¿pueden entrar menores? Y para el show que voy a hacer en Bogotá, también me escribieron 2 o 3 y me dijeron, che, ¿pueden entrar menores? Entonces es como que
como que se reproduce esa composición del público. Sí. Yo creo que han crecido muchísimo y han sabido captar la necesidad, sobre todo en el lenguaje, en los textos, ¿no? Y eso el público lo ha tomado, yo creo que lo ha tomado siempre muy bien. Por eso la vigencia y la permanencia de ustedes, ¿no? Sí, supongo que sí. Eso sí. Bueno, Santiago, mucho nos queda por conversar, pero hay una presentación ahora en un par de horas, así que te agradezco mucho el tiempo. Nos estaremos reencontrando en otro momento durante el año para saber en qué andan. Muy bien, bueno, muchas gracias. Nos veremos. Un gran abrazo. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con otra entrevista. Nos despedimos así de Santiago Tabela, que ya tiene una presentación con el cuarteto en Minas. Hasta luego. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Mi reino, sé que no es un buen lugar, pero es el único que tengo. Mi reino, sé que no es un buen lugar, pero es el único que tengo. Mi reino está rodeado de vacíos, al lado nunca hay nada dentro mío. No es como lo que los demás prefieren, casi siempre encuentran todo lo que temen. Mi reino está plagado de canciones, de trampas que dejaron mis amores, de errores cometidos, de desechos, de heridas y de gritos de lamento. Mi reino, sé que no es un buen lugar, pero es el único que tengo. Mi reino, sé que no es un buen lugar, pero es el único que tengo. En mi reino no hay detalles de colores, no hay magia, no hay sudor, ya no hay sabores. No hay frío ni calor, solo inclemencias. No sobran las palabras ni paciencia. No tengo nada de lo que la reina quiere. No distingo entre mentiras y placeres. Me acaricia la codicia con despecho, y los sueños se quedaron en un sueño. ¿Quién va a querer entrar? ¿Quién va a querer jugar? ¿Quién va a querer estar en este lugar? ¿Quién va a querer entrar? Mi rey. ¿Quién va a querer jugar? Mi rey. ¿Quién va a querer estar en este lugar? Sé que no es un buen lugar, pero es el único que tengo. ¿Quién va a querer entrar? Mi rey. ¿Quién va a querer jugar? Sé que no es un buen lugar, pero es el único que tengo. Hemos llegado así al final del programa de hoy y siempre con la sensación de que lo hayan disfrutado, así como lo hicimos nosotros, porque esa es nuestra verdadera y gratificante recompensa. Agradecemos a todos los artistas que hoy nos han acompañado, brindándonos su tiempo, su arte, su conocimiento y su cariño, y también sus ganas de seguir haciendo arte. El programa es auspiciado por Paseos y Traslados Culturales Bintancourt Kunivsky, la mejor manera de conocer nuestro país. Teléfono de contacto 097-115-979. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, te decimos abur, chao, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte
la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandre, María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, y también junto a Esther Ferreira, quien está en la cabina de control desde ya tantos años con nosotros y desde que hemos comenzado este programa, les decimos que tengan el mejor fin de semana. Recuerden que mañana sábado también nos podés escuchar en la repetición de Esto es Arte a las 18 horas, aquí, en la frecuencia cultural que estabas esperando. Pero no te vayas, que la radio tiene una excelente programación para vos.